ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. El lunes empiezo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lunes Empiezo. Esta vez tenemos a una persona muy importante en mi vida para este podcast y en general para la salud de todas las personas. Y porque justamente hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas personas, o más bien se están atreviendo las personas a hablar de ello, a preocuparse, y eso es la salud mental. Esto porque apenas el 10 de octubre fue el día de la salud mental y yo creo que muchos, aunque no hagamos deporte, tenemos que tener conciencia sobre este tipo de salud. Si me ven de pronto que me voy de lado, es porque tengo a Franca aquí abajo. Ya saben que siempre es protagonista. Pues les presento a Karen Valdespino, amiga, profesionista, una excelente persona. Y bueno, muchas gracias. Bienvenida, amiga. Muchas gracias. Pues feliz de estar aquí. Ya me tocaba, amiga. Ya me tocaba. O sea, si no me daba este espacio, de verdad, créanme que iba a haber un problema. No. Para nada, pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Y creo que es un tema muy, muy importante al cual debemos prestar siempre mucha atención. Y bueno, pues para empezar ya de lleno un poco, cuéntanos quién es Karen de manera general, qué haces. Ok, bueno, Karen es una persona alegre, muy optimista, una persona que está en pro de difundir este tipo de temas en donde nos ayuden a todos a reencontrarnos, a reentendernos, a reestructurarnos y sobre todo a siempre ver el lado bueno de las cosas. Creo que eso es un poco mi historia, tratar de sobreponerme, ser resiliente, es un concepto que amo. Y bueno, soy una mujer de 38 años, mamá de 2 hermosos hijos, esposa de un hombre maravilloso. Y pues bueno, me dedico a trabajar para la salud mental, enfocada en los niños, pero también dentro de mis tiempos libres pues practico CrossFit. Es ahí donde conozco a mi estimada, amada amiga, y claramente en torno de este tema que vamos a hablar, pues justamente es eso, ¿no? Proponer que siempre que haya un tema de salud mental involucremos este tema del deporte. Pero bueno, ese es Karen y pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Así que ya saben quién es Karen de manera muy general y pues vamos a entrar un poco ya en materia. Amiga, cuéntanos qué sí y qué no es la salud mental. Ok, bueno, la salud mental, como bien la palabra lo dice, es el sí es este bienestar que tenemos a nivel social, psicológico y emocional. ¿Qué no es? Es justamente esta máscara que cargamos todo el tiempo de optimismo y de pensar que estamos alegres cuando en realidad no lo estamos, y llegar a tu casa y estar en tu espacio y en tu intimidad y reconocer que no estás bien. Entonces ahí donde entraríamos como en una controversia donde no sería salud mental. Salud mental es estar consciente que a veces estás mal y necesitas atenderlo, porque todos estamos mal en algún momento, y sobreponerte a ello es justamente como pues el tema del que estamos hablando ahorita. Y justamente recientemente en las redes yo he visto un aumento justo de publicaciones en torno a la salud mental, no siempre de personas profesionales, de psicólogos o psiquiatras o etcétera, sino a veces de páginas como muy random, ¿no? Que a lo mejor no tienen ni siquiera un background profesional que nos pueda guiar bien hacia lo que estamos viendo. Y creo que también hay ciertos factores que se han hecho un tanto virales, como por ejemplo la ansiedad, algunos trastornos, el estrés, ¿no? Que se han vuelto como virales, ¿no? Incluso creo que la pandemia también nos exacerbó, pero que al final no siempre sabemos qué es lo que pasa, o no siempre todas las personas se acercan con un profesional para saber qué onda con esto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todas estas cosas que ahora salen en redes, pero que al final no todas van por el buen camino o un camino bien intencionado? Ok, pues bueno, considero que esta publicidad que ha tenido la salud mental en torno a lo que comentas de redes sociales ha tenido una reducción del estigma, ¿no? Al final del día, anteriormente, quizá nuestros papás o nuestros abuelos no tenían la conciencia plena de que la salud mental era tan importante como la salud física,
Y entonces el hecho de que se viralice tanto la importancia de que estemos bien con nuestras emociones y con nosotros mismos, no sé, como que, no sé, tiene una intención positiva independientemente de que sea de profesionistas o no, el sentido de que la gente busque sentirse bien de cualquier manera, ¿no? O sea, yo obviamente estoy a favor de la ciencia, soy psicólogo clínico, pero al final del día, también hay otros temas que te permiten conectar contigo, ¿no? Como de pronto esta espiritualidad, no sé, pues algunos temas así como más, más bien menos científicos, pero que de alguna manera te ayudan a sentirte bien contigo misma y a reconectar. Entonces, sí entiendo el punto, hay algunas personas que difunden esta información, a lo mejor no con el sustento científico o académico, pero al final del día creo que implementan en el individuo una forma diferente de ver la vida, lo cual me parece maravilloso. Entonces, la salud mental ha tenido tanta importancia actualmente, si bien lo dices, en la pandemia fue un parteaguas importantísimo, puesto que la gente se sentía encerrada, se sentía sola, y ahí es donde venía justo el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el confrontarse con sí mismos es un tema importantísimo. Yo creo que de ahí partieron muchas ansiedades, trastornos, porque no sabemos estar con nosotros mismos. Entonces, yo opino que al final del día, siempre que esté en beneficio tuyo y que te permita conectar con tu entorno, está bien, ¿no? Es una buena propuesta. Oye, y antes de entrar como al deporte, que justo este podcast va un poco más enfocado en actividad física, deporte, ¿cómo has visto, digamos, la evolución de tu trabajo, de esta especialidad en los niños, justo que tú te vas un poquito más enfocada hacia ellos? ¿Cómo los ves? Porque pues justo he escuchado, veo actualmente de más mamás o papás que dicen, es que ya me diagnosticaron a mi hijo con ansiedad, con TDA, etcétera, un montón de cosas. ¿Cómo ves? Ok, todos esos trastornos son derivados de si debo decirlo, de una ausencia dentro de la crianza, ¿no? Porque es bien importante saber y reconocer que aun y cuando tenemos 1000 mecanismos externos que nos hacen que nuestros hijos aprendan de manera autodidacta, es bien importante la presencia de los pares, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños pasen demasiado tiempo en las pantallas, tablets, celulares, televisión, obviamente les genera a ellos una inseguridad social de salir al mundo, de realmente conocer a una persona, de entablar una conversación, y justamente de ahí se van detonando ciertos trastornos, y lo comillo porque en realidad a veces no lo son, simplemente es un tema de crianza que no se ha realmente como puesto a pensar, que sobre todo a los padres que son primerizos, que pues la idea es que los niños desde la primera infancia tengan, número uno, cercanía con el deporte, que te da disciplina, valores, trabajo en equipo, constancia y un montón de herramientas que les permiten enfrentar el día a día. Entonces, es importantísimo que desde la primera infancia todos los niños estén siempre involucrados en el deporte, para que tengan un buen balance entre su salud física y su salud emocional. Y qué bueno que lo mencionas, porque justamente han habido varios atletas que hemos entrevistado aquí que desde muy pequeños empezaron con actividad física. Sin embargo, también hay otros que, ya otras personas que empezaron grandes y que justo ven al deporte un poco como esa terapia, como para mejorar su salud mental, desahogarse, etcétera. Que digamos que sí podría funcionar y que no a la hora de hacer deporte, y si, digamos, de una manera de romantizar esto del entreno como terapia, qué tanto sí se puede o qué tanto mejor, digamos, o sea, sí entrenamos como terapia, pero... Ok. Bueno, a nivel físico, sí o sí, este tema químico que tenemos, que experimentamos cuando estamos haciendo alguna actividad deportiva, pues eso es inevitable, ¿no? Tú presentándote a un gimnasio, a una alberca, a un campo, a donde sea que te presentes a realizar una actividad física, ahí ya estás involucrando como este cambio hormonal de la oxitocina, ¿cómo se llama la otra hormona? Bueno, es la que segregamos, que nos da este sentido, serotonina, exacto, este sentido de bienestar. Entonces ahí sí o sí
el hecho de que tú te plantes hacer alguna actividad física es importantísimo para los niños, ¿no? Porque de manera natural van a segregar estas sustancias. Ok, que no sería de pronto, como dices, en temas de romantizar, pues sería justamente como el que no tuvieran esa intención de, y solamente fuera como una creencia de los padres. Por ejemplo, mi hijo mayor practicó fútbol americano muchos años y los coaches nos decían, si esto es un gusto de ustedes, maravilloso, pero si a sus hijos no les gusta, los estamos obligando a hacer algo que a lo mejor ellos no disfrutan, no quieren, y entonces, lejos de que el deporte sea bien intencionado, pues va a ser lo contrario. Entonces, lo correcto es más bien potencializar las aptitudes de nuestros hijos en donde ellos se sientan a gusto para que justo esto no sea como el sentido contrario, ¿no? Y que en la edad adulta digan, odio el deporte, no me gustan los partidos, ni siquiera verlos en televisión porque me generan esta experiencia negativa de que pues en lugar de hacerlo con gusto me obligaron a hacer. Justo hubo una ocasión en que hablé de una película donde los padres se volvían entrenadores de sus hijos, pero de una manera, yo lo calificaría como equivocado, porque pues justo les exigían como atletas de alto rendimiento, ¿no? Incluso hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, pero justo creo que ahí, y los niños estaban hartos, al final terminaban abandonando el deporte que hicieran, porque obviamente no estaban a gusto, porque eso significaba ni siquiera tener un papá bien, ¿no? O sea, siempre era un entrenador, no era su papá, entonces eso también creo que está un poco ahí complicado. Y ahora, digamos, hablando un poco ya en la adultez, pues igual, hay veces en que yo creo que nos funciona mucho el ejercicio para desahogarnos. Muchos lo hemos dicho cuando tenemos un día pesadísimo en el trabajo, que el jefe se enojó, que nos dijo de cosas, o que un compañero, una compañera nos vio feo y nos estresó, lo que sea, y llegamos a entrenar y sacamos todo, sea lo que sea que entrenes, que hagas, que nades, que brinques, que hagas crossfit, que levantes pesas, no sé, lo que sea que hagas, pero alivianas un poco esto del estrés. Pero, ¿en qué momento nos damos cuenta que realmente necesitamos terapia, ¿no? Para algún problema más grande, o cómo le hacemos, o más bien cómo logramos detenernos y decir, ¿sabes qué? Esto ya no está haciendo bien, ya sea el ejercicio, o cualquier otra cosa, porque a veces nos cuesta también trabajo reconocer eso y parar y decir, a ver. Claro. Pues justamente nos cuesta trabajo reconocer porque no estamos educados en una sociedad que defienda la salud mental, ¿no? Es más, me atrevo a decir que ni siquiera la salud bucal. O sea, tú te sientes mal en torno a, no sé, un dolor en el estómago y paras en el doctor, ¿cierto? Pero si te duele una emoción, si andas mal emocionalmente, es raro que te pongas a pensar de dónde viene esa emoción, porque además tienes que escarbar desde mucho tiempo atrás. Entonces, priorizas la salud física y realmente no te das cuenta que si tu salud emocional no está bien, pues la salud física tampoco lo va a estar. Entonces, retomando la pregunta que tú me haces, yo podría asegurar que de alguna manera las personas que no deciden atender sus emociones, justamente están como viviendo este tema de que no me van a dejar mentir. Anteriormente, si tú ibas al psicólogo, era porque estabas mal. Entonces, sobre todo los hombres, hay por ahí una información interesante de que a los hombres les cuesta mucho más trabajo hablar de sus problemas emocionales que a las mujeres. Hay hasta una estadística que habla que las mujeres vamos más a terapia que los hombres, porque obviamente es una señal de debilidad y claramente que tú te sientas débil te golpea directamente. Entonces, muchas personas no acuden a consulta porque no quieren verse débiles, pero ¿qué creen? Todos somos débiles en algún momento de nuestra vida. Nuestra vida no es totalmente lineal, tenemos momentos en donde estamos mal y es importante atenderlo. Ahora, sí es beneficioso que hagamos ejercicio, que saquemos allí, que busquemos la manera de drenarnos emocionalmente, pero nunca dejando a un lado que es importante atenderlo con un especialista que encamine todos esos pensamientos y esas emociones para un beneficio mayor. Yo creo que además no solo un beneficio mayor, sino también incluso a veces un poco más rápido, porque si uno está solo, envuelto en sus pensamientos, o sea, tardas, no sé, mucho tiempo. Apenas tomé un curso budista y el profesor nos estaba contando que él
sufrió depresión por muchísimos años cuando era joven y que él no encontraba como la forma de salir y que poco a poco se fue acercando, o no sé si un día pasó por el lugar budista y lo vio y dijo, mira, vamos a ver, y poco a poco se acercó de todo y empezó justo a identificar como todas estas cosas en las que él estaba cayendo, que lo metían y lo metían y lo metían más en la depresión. Yes. Ahora justo hablando como del deporte y de personas que están así, recordé también la historia de Lucero Márquez, que la ciega visionaria, que ella entró al CrossFit porque tenía una depresión por diversas cuestiones y justo ahí le dijeron, bueno, tienes que hacer una actividad física, nunca había hecho ningún deporte, ¿no? Y entrar a CrossFit y ciega, bueno, fue un gran reto, pero ella ahora está muchísimo mejor, es una gran atleta y es una gran mujer además, que ha sido muy valiente. Pero retomando, ¿cómo hagamos como una lista de 3, 4, 5 elementos que veamos en nuestro día a día, aún haciendo ejercicio, que nos digan, ¿sabes que esto no está tan bien? Mejor ve a terapia. ¿Qué podríamos identificar? Ok, pues estos desajustes que podemos llegar a tener con el sueño y descanso, creo que es importantísimo, que a veces no sabemos descansar, que no sabemos que tenemos que dormir cierta cantidad de horas para sentirnos bien, que de hecho si tú no duermes lo suficiente, invariablemente tu día va a empezar irritable, de malas. Entonces es importante hacer conciencia que la salud mental empieza desde estos pequeños hábitos que nos hacen hacer grandes cambios, ¿no? Yo lo hablo con mis pacientes y les digo hábitos saludables o hábitos tóxicos. Entonces, bueno, los hábitos saludables serían justamente eso, ¿no? Alimentarte bien, hidratarte bien, tener conexiones humanas saludables, porque acuérdate, de quien te rodeas es invariablemente en quien te conviertes, ¿no? Si tú te juntas con un grupo de personas lectoras, seguramente vas a ser un lector. Si tú te juntas con personas que les gusta correr, seguramente te vas a convertir en un corredor. Entonces, yo enlistaría esto que tú me preguntas, justo eso, ¿no? Conectar con la naturaleza, tener hábitos saludables, reencontrarte contigo misma en una caminata, en una carrera, en una charla interna, en un café contigo misma, en una salida al cine, en vacacionar. La autocompasión es importante, a veces nos damos durísimo a nosotros mismos, ¿no? Y todo el tiempo somos nuestros principales verdugos y claramente eso no nos ayuda en lo absoluto. Somos las personas que más nos criticamos a nosotros mismos. Otra de las cosas que siempre les comento a mis pacientes es conecten con el placer. A veces no sabemos conectar con el placer porque es un tema ahí muy interesante que se llama el merecimiento y no creemos que lo que tenemos lo merecemos, entonces nos cuesta trabajo como dejarlo venir y más bien lo limitamos. Entonces, si tú me pides que enlistemos, pues yo diría eso. Creo que es algo muy importante, justo ahorita lo vengo pensando y relacionando justo con atletas de alto rendimiento que han decidido parar su carrera. En el CrossFit lo hemos visto, en gimnasia lo hemos visto, en varios deportes lo hemos visto, en que dicen, ¿sabes qué? Ya llega un momento en que es tanto lo que sienten o la presión que sienten por estar bien, que terminan odiando un poco ese deporte al que pues en un momento estuvieron amándolo. Y justo no duermen ya bien, no comen bien, no lo disfrutan, y pues justo también eso de decir, si voy a hacer algo de actividad física es porque me gusta hacerlo. A lo mejor sí, habrá diferentes niveles u objetivos de las personas en los que decides qué tanto vas a exigirte o qué quieres lograr, etcétera, porque como les he dicho muchas veces, todos tenemos un objetivo y ninguno es igualito. Pueden parecerse, incluso de personas de alto rendimiento, ningún objetivo va a ser igual al del otro. Entonces, creo que sí tenemos que pensar mucho en esto. Incluso yo les comenté en mi reflexión de mi último maratón, que justo lo que acaba de decir Karen, yo me exigí demasiado y me enojé muchísimo conmigo por no dar el resultado que yo estaba esperando. Y eso me afectó mucho. Hubo un tiempo en que yo ya ni quería correr y ya esto y lo otro, y justo me empecé a dar cuenta, obviamente también con ayuda de terapia, que me estaba exigiendo demasiado y algo que realmente ni siquiera era realista, ¿no? O sea, entonces hay que ponernos a pensar, si tú ya que haces ejercicio
qué tanto lo estás disfrutando, qué tanto sientes o no cuando haces las cosas, si estás durmiendo bien, qué estás comiendo, con quién te estás juntando, porque sí, justo, si estás, por ejemplo, ya haciendo deporte, pero sales y te vas con amigos que no hacen nada y que todo el tiempo se la pasan, no sé, a lo mejor viendo series. Y ojo, no está mal estar viendo series, solo lo estoy diciendo que en exceso, ¿no? Puede hacer que los demás pues ya no quieran hacer nada de ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como ir revisando lo que cada una de las cosas que nos acaba de decir Karen para sobrellevar no solo el entrenamiento o el deporte, sino yo creo que la vida en general, ¿no? Claro. Porque, o sea, sí, obviamente, si no descansamos bien, no vamos a llegar bien al trabajo, pero... Sí, bueno, es importante lo que menciona Itzel, por ejemplo, la gimnasta muy famosa que ya estando en las Olimpiadas decidió bajarse y decir no más, porque claramente no estaba combinando de manera saludable este tema del éxito, de toda la disciplina a la que se enfrentaba día con día y por muchos años, y claramente pues colapsó, ¿no? Y entonces también está bien eso, también está bien parar. Yo escuchaba y leía que toda la gente la criticaba y decía que por qué lo había dejado, que ya estaba ahí, pues justamente porque ella hizo una introspección y tuvo un diálogo interno en donde dijo, ya no puedo, ya no quiero, y está bien y es sano. Recordemos que la opinión principal que debemos de tomar en cuenta es la nuestra. Eso también es muy importante y también lo quiero destacar en este episodio. Así que, bueno, ya exploramos un poco de lo que podemos hacer para mantenernos como bien, ¿no? Saludables, felices, porque al final, pues todos buscamos ser felices, ¿no? Desde alguna u otra manera lo vamos buscando. Amiga, ahora quiero que la gente además no solo sepa de ti como la profesional que eres, sino de tu persona. ¿Cómo ha sido tu acercamiento al deporte? Pues justo como lo platicábamos desde niña, o sea, mi mamá siempre propiciaba que nosotros tuviéramos deporte, sí o sí, ¿no? Entonces, en su momento practiqué gimnasia, natación desde siempre, ya más tarde en la adolescencia, como que hice mis pininos en fútbol, no fui buena, honestamente, después le di como mucho al spinning, como fue toda esta ola de que llegó el spinning y me emocioné y lo practiqué algunos años, muy feliz, y ya después pues ya sabes, el gimnasio, que te quieres ver bien. Yo creo que hay una etapa en la vida de los seres humanos en donde más que por salud y por necesidad emocional lo haces por lucir bien, entonces por estética o por ego, no sé cómo llamarlo. Y bueno, ya en la edad adulta conocí el CrossFit y me enamoré. La verdad es que es un deporte que me ha dado mucho, cosas muy valiosas, pero en reconocimiento de lo que soy y en agradecimiento de lo que soy y en lo que estoy dispuesta a cambiar en mí y a mejorar en mí, ¿no? Obviamente a nivel físico y a nivel emocional, pero yo creo que lo que más reconozco en esta disciplina es que sí o sí e invariablemente me han hecho crecer mucho los partners con los que he practicado, y la motivación que ellos me dan para avanzar, para hacerlo mejor, para dar lo mejor de mí, para ir por más siempre. Yo creo que hay también un tema interesante en la salud mental, la motivación. Me dejaste sin palabras. No sé. Es que es bien interesante cómo, sí, vamos a hablar del CrossFit una vez más porque nos gusta y lo practicamos y pues ya. Pero es bien, creo que cada deporte tiene sus estrellitas de lo que puedes lograr y los límites que tú pensabas que tenías realmente no eran. Pero creo que el CrossFit de pronto es un poco más visible porque además tiene muchas skills que puedes lograr y que puedes, o sea, es como mucho, ¿no? Cada día vas logrando algo, en todos los deportes lo puedes hacer y en la misma vida lo puedes hacer con tus pequeñas victorias, como les he comentado. Pero el CrossFit justo tiene tal cual como esa estructura de poder ganar, y lo digo ganar entre comillas porque es una cosa personal, no es como tanto de ganarle al otro, de ejercicios o de cosas que son muy visibles, ¿no? Y sí, justo esta parte de la motivación también es súper importante. Creo que si
no es solamente que te estén echando porras porque sí o porque ya nomás es tu amiga y te va a echar porras, ¿no? Creo que también es una parte de cómo te ven las otras personas, pero cómo te ves tú para poder aceptar justamente estas porras, estos comentarios, de decir, ok, sí, ¿no? Porque justo a veces no nos sentimos merecedores o merecedoras de esas cosas o esas porras o esos atributos, digamos, que nos están dando nuestras amistades o el coach o quien quiera. Entonces, sí, creo que además el CrossFit en la comunidad en general se da mucho esto de estar echando porras, ¿no? De, sí, venga, tú puedes. Incluso ha habido CrossFit Games en donde la última persona, el último atleta, tiene a toda la comunidad detrás aplaudiéndole para que siga y termine. Entonces, creo que también ahí es algo que nos da un extra, ¿no? Sí, te puedo asegurar que muchas de las reps que ya no puedes dar, las das, porque alguien más está ahí viéndote, animándote, confrontándote contigo y con tus pensamientos, porque claramente también el entrenamiento es estar en un balance entre tus pensamientos y obviamente tu cuerpo, ¿no? Porque en ocasiones ya sientes que no puedes y justamente este pensamiento perseverante es lo que te ayuda a lograrlo. Y qué bueno que hablas de estos pensamientos cuando estás porque también eso he aprendido, que todo lo que te dices mientras estás entrenando o haciendo algo también es, híjole, fundamental para poder seguir avanzando, que te salgan las cosas o no. Lo he aprendido, lo he visto de otras personas, claramente aquí tengo una persona que me lo ha dicho también mucho, y que justamente no solo lo he visto o lo he vivido en carne propia, sino lo he visto cómo así logra afectar si no estás como en un concentrado o en un como, o, no sé, exigiéndote o diciéndote cosas como feas, ¿no? Digamos, que sí afectan, ¿no? Cuando estás desempeñando algo. Entonces también chequen eso, si en algún momento están entrenando y dicen, ay, no, estoy bien tonto y no me está saliendo, por supuesto, mejor cambien y digan, ok, vamos a concentrarnos, voy a intentarlo una vez más, no sé, algo que sea mucho más, no sé, amable, cordial con ustedes, con su cuerpo, porque además pues, su cuerpo los tiene ahí, los mantiene vivos además, entonces, pues sí, háblense bonito, todo el tiempo. Y amiga, para ir como cerrando un poquito este gran tema, porque sí podemos pasarnos muchísimo tiempo. Sí, totalmente. Y es muy extenso, porque a veces hay cositas, ¿no? Que te van, o que van saliendo en el día a día que uno piensa que es normal, pero si se da cuenta o se atiende, dice, no manches, eso está, no sé, es un cuadro de depresión o realmente ansiedad o estrés o cosas así que dices, ok, vamos a revisar qué onda, ¿no? Pero tú, ¿qué les dirías para empezar a las personas que no hacen ejercicio, que están como que sí, pero que no, como que un día sí, 3 meses no? No sé, a veces nos cuesta mucho trabajo arrancar, la verdad. Sí. Fíjate que sí, lo veo en consulta, ¿no? Y siempre les digo, ok, para iniciar tu proceso en donde vamos a mejorar ciertas áreas de tu vida, es indispensable que te incorpores a una actividad que te guste y disfrutes, ¿no? O sea, yo no les digo, vayan al CrossFit, ¿no? Pero sí les digo, bueno, si te gusta bailar, baila, si te gusta caminar, camina, si te gusta correr, corre, involúcrate, o sea, rétate a ti mismo. Retomando el tema de los hábitos, de los hábitos saludables, hay por ahí un libro, Hábitos Atómicos, que les recomiendo mucho. Y obviamente este libro te marca como el que tú tengas una rutina en tu vida, te garantices más que obtengas grandes resultados en todo momento. Entonces, yo hablo de este libro de consulta y les comento, ¿no? Bueno, es importante que si tú obviamente llevas 10 años sin hacer nada, pues claramente entiendo que te va a costar trabajo hacerlo. Claro. Pero el que tú te obligues, te motives todos los días, que pienses diferente, que cambies el chip, va a garantizar que tengas incluso una vida adulta totalmente diferente, ¿no? Yo ahora lo hablo en temas de salud, o sea, siempre les digo, ya no lo veas tanto en la estética o en lo físico, en cómo luces, sino cómo quieres verte en 10 años, cómo quieres verte en 15 años, si quieres depender de alguien, si no quieres depender de alguien. No sé, yo admiro mucho a las mujeres de 60, 70 años que veo entrenando
y digo, wow, yo quiero ser una mujer de ellas, porque además la salud se les ve. Cuando una persona entrena, se le ve visiblemente, obviamente en los músculos, pero también en la actitud, o sea, realmente el ejercicio te cambia mucho a nivel actitudinal, y yo creo que pues desde ahí siempre trato de motivar. Ahora, yo estaba hablando de mis pacientes, pero bueno, a la audiencia, pues lo mismo, o sea, hagan un listado de cosas que les gustaría cambiar de su día a día, ¿no? A veces procrastinamos demasiado, las redes sociales han venido también a sabotear muchísimo de estos hábitos saludables que les digo, esta teoría de los hábitos que son una construcción de ¿cómo llamarlo?, de características de cada una de las personas. Entonces, la procrastinación, digo, no es mala, pero todo en exceso es malo. Entonces, si tú te das un tiempo para estar 30 minutos en tu celular, pues date un tiempo de estar 30 minutos, no sé, poniendo una rutina de ejercicio en la comodidad de tu sala, en tu televisión, y no sé, motívate tú misma, ¿no? O tú mismo. Es muy importante eso, la motivación que sale de aquí, que bien sabemos que se llama motivación intrínseca, es importante ponerla en práctica para iniciar hoy una vida en el deporte. Y acuérdense que justo en este podcast les he dicho que es bien padre pensar en una vida de adulto mayor, por ejemplo, como independiente, ¿no? Sí. En el que te puedas seguir moviendo, en el que puedas hacer tus cosas todavía, que no tengas que estar conectado a máquinas o respiradores, etcétera, ¿no? Digo, en algún momento eventualmente seremos, pues llegará, ¿no?, el momento, pero tratemos de que sea mejor nuestra vida de adultos mayores, que tengamos una calidad de vida buena, ¿no? Más allá de que nos veamos bonitos, sino que tengamos esa calidad de vida. Y ahora, ¿qué les dirías a aquellos atletas que de pronto, que ya están haciendo algo, que se están moviendo, pero que de pronto no encuentran justo el rumbo, no se pierden o ya no quieren ir, o algo pasa? Ok, pues yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida también es importante tomar una pausa y reconocer de dónde vienen esas ganas de pausar, ¿no? Porque a veces justamente en la exigencia que mencionas, perdemos el foco de que a veces la exigencia se convierte en sobreexigencia y lejos de generar un hábito placentero en nosotros, resulta todo lo contrario. Entonces, está bien pausar. También yo entré en un momento también de mi vida deportiva que si faltaba un día, yo me sentía pésimo, o sea, me sentía mal y yo me daba durísimo y decía, ¿por qué no fuiste? Y entonces eres una floja. Y veía las historias de mis amigos que se habían ido y yo me sentía muy mal conmigo misma, pero no reconocía que estaba cansada de una jornada de trabajo dura, de la crianza, de la vida de casa, de familia, y que entonces, la verdad, yo decidí en ese momento pausar porque dije, esto es lo que yo necesito porque estoy sobreestimulada y entonces voy a colapsar y yo necesito reconocer que en este momento voy a pausar. Entonces, lo que yo les diría a las personas que ya se dedican a, que están muy adentradas pero que de pronto pierden la motivación o el ritmo o incluso, pues no sé, la idea, el amor hacia eso, que también es interesante pausar y reconocer de dónde viene esa exigencia o esa autoexigencia. Claro. Sí, es bien importante que se den cuenta que además quienes no son atletas al 100%, que tienen una vida godín, que tienen una vida en casa, que tienen una vida familiar, etcétera, 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 que no siempre puedes estar en el ejercicio, ¿no? Si ya son atletas al 100%, digo, ahí no, o sea, cambian un poco las cosas, pero sin embargo también tienen cosas que hacer, a lo que se dediquen, etcétera, para poder, pues, ahora, evidentemente sobrevivir, ¿no? Y que además también a veces el mismo cuerpo te hace que pares, claro, ¿no? Porque también a mí me pasaba que luego yo me sentía súper mal, no sé, una gripe o lo que sea, y yo estaba entrenando, y entonces sí era como de, o sea, si tu cuerpo te está pidiendo que pares, es porque necesita agarrar energía para que te sientas mejor, pero uno a veces no lo entiende. Claro. Entonces también el cuerpo te dice cuando necesitas parar. Y dejen atrás el famoso FOMO. Si les da por estar viendo las historias o que en su feed de Instagram ven a un montón de atletas que están en competencias y que están hace, si ustedes en ese momento pues no pudieron, están cansados, lo que quieran,
dense la oportunidad de parar, o sea, real. Tenemos una amiga en común, está Adri, y ella es bien, además que es una gran persona, es un amor de persona, que queremos a ella. Ella me ha dicho mucho cuando lesiones o que me enfermo, siempre me dice, date el momento de descansar, no te aloques. Y yo, me conocen, pero sí, me cuesta trabajo, sí, evidentemente, pero las he escuchado, ya ven, dice que tenemos razón todas. Entonces, sí, dense la oportunidad de parar, de descansar, de respirar un poquito, porque sí, la vida también está bien loca, o sea, el tránsito en la ciudad, el trabajo, que a lo mejor está muy pesado, a lo mejor son días de cierre, porque hay muchas personas que a fin de mes se cargan mucho trabajo, que si son profesionistas se dan consultas que se llenan de consultas, o que si son maestros y los niños están locos, no sé, hay muchas cosas que nos pueden estar presionando y que debemos de ser conscientes también de que no solo vivimos para el deporte, ¿no? Que somos unas personas pues al final multifacéticas. Así es. Y pues estamos haciendo muchas cosas a la vez, aunque crean que no, sí lo estamos haciendo, y aunque digan los hombres que no, sí lo están haciendo. Pero bueno, amiga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por compartir tu conocimiento, tu profesionalismo con todas las personas de Lunes Empiezo. Danos, no sé, contacto, donde te pueden buscar si alguien se siente con la necesidad de terapia. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio, por pensar en mí, habiendo tantas profesionistas en temas de salud mental. Y bueno, tengo una página en Instagram, es El Arte de Amarte 87, si quieren seguirme adelante, y ahí pueden agendar una cita conmigo. Atiendo de manera presencial, de manera no presencial, virtual, pero bueno, siempre estoy ahí al pendiente de todos los que buscan tener un sentido diferente de la vida. Así que ya saben, síganla, no se van a arrepentir, no solo porque sean amiga y digo que es una gran profesional, sino porque siempre acudir a terapia va a ser una buena idea, se los aseguro. Y quien diga que no, a lo mejor no se ha encontrado con la persona profesional correcta. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que antes, o sea, muchas personas luego dicen, es que no creo en la terapia. Bueno, es que en realidad la terapia es un tema científico. Cree en ti. No, o sea, sí decía, bueno, es que, o sea, no es como que creas o no creas, existe, es una ciencia que se encarga de que se encarga, no es cierto, se encarga de justamente estudiar el comportamiento humano. Entonces creo yo que más que creer, no te has dado la oportunidad de vivirlo, borra de tu vida el estigma de que la salud mental no es importante y que tú lo puedes resolver sola o solo. Por favor, atiéndete, es importante. Háganlo. Acuérdense que el mes pasado también fue de la prevención del suicidio, estamos con la salud mental. Y créanme que yo se los digo desde el fondo de mi corazón como una persona que de pronto ha sufrido bajones muy gachos. Atiéndanse, o sea, de verdad les va a servir. Y nada, hagan deporte, sigan el podcast El Lunes Empiezo. En Instagram estoy como @mondayempiezo. Y pues yo soy Pix de Alba, ella es Karen. Y esto fue El Lunes Empiezo. Bye. Bye.